Vamos al libro de Ruth, por favor. Ruth capítulo 1, versículo 22. Ruth capítulo 1, versículo 22. Dice Ruth 1, 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Este comienzo de la siega de la cebada era a finales de marzo, principios de abril, que es en el tiempo cuando se celebra la Pascua. Entonces el contexto de este pasaje ustedes ya lo saben, y si no lo saben, pónganse a leer la Biblia, ¿verdad? Lean el libro de Ruth. El contexto de este pasaje de Ruth 1:22 es que Noemí y su esposo Elimelec, cuando hubo una hambruna en Israel, en Belén, que Belén significa casa de pan, ellos fueron en busca de alimento a Moab, que Moab es un pueblo que pues no es parte del pueblo de Israel. Entonces ellos cuando se van, Noemí, se va Elimelec, se va Malón, Kelión, y ellos eran solteros y allá se casan con unas moabitas, ¿verdad? Con Ruth y Orfa. Entonces, sin embargo, Noemí regresa sola con su nuera, Ruth, porque se muere Elimelec, se mueren sus dos hijos, y recordemos que Orfa no quiso seguir a su suegra. Y bueno, aquí vemos algo que es importante mencionarlo. Nosotros como servidores no nos debemos de mover por las cuestiones económicas. O sea, Noemí y su esposo Elimelec se movieron de Belén por cuestiones económicas, porque en Belén escaseó, y a ellos se les hizo fácil irse a un lugar a buscar, movidos por sí mismos. O sea, no fue ni siquiera que Dios les dijo váyanse, ¿no? Sino que ellos se movieron por las cuestiones económicas. Y cuando nosotros somos servidores, nosotros no debemos de movernos por las cuestiones económicas. Debemos de movernos por la voluntad de Dios. Si Dios nos dice que nos vayamos a otro lugar, pues nos vamos a ir, pero porque Él lo está mandando y porque esa es su voluntad. Si tú un día dices, ¿sabes qué, Arce? Pues vamos a dejar de servir porque tenemos necesidad y necesitamos trabajar, ¿verdad? Pues para empezar, bueno, yo pues no soy quien para decirte no dejes o sí deja, ¿no? Porque eso es tu voluntad y tu relación con Dios. Pero el principio sí es que si Dios te dice que dejes de servir, pues déjalo, ¿verdad? Recuerdo que en alguna ocasión nosotros quisimos renunciar al ministerio de misiones, y en ese tiempo el pastor encargado era el pastor Toño Lázaro, y él nos dijo, pues vayan y renúncienle a Dios, ¿verdad? A mí no me diga nada. Si ustedes quieren renunciar, pues renúncienle a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. No podemos dejar el servicio por el trabajo, por la escuela, por X cosa, solo o salvo que sea la voluntad de Dios. Entonces, si Dios me ha llamado a servir aquí en jóvenes o en el área en la que estemos sirviendo, pues Dios va a suplir para mis necesidades. Pues no esperemos que nos vaya bien. Por eso es que el servidor debe de ser un testimonio también en el área económica. Debemos de ser personas que aprendamos a depender de Dios en todo tiempo, que trabajemos, que seamos esforzados y que dependamos totalmente de Dios. Ruth capítulo 2, versículo 1. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Bueno, aquí entra a escena un varón llamado Boz. Este es un varón que tipifica en el libro de Ruth a Jesús. Y Ruth, la moabita, tipifica a la iglesia. Y vemos entonces cómo Boz pues es un tipo de Cristo.
y cómo Ruth es un tipo de la iglesia. Entonces, dice la Biblia que Boaz era un hombre rico. Y fíjense, a pesar de que hubo hambruna, él le fue bien. ¿Por qué le fue bien? Porque él confió en Dios y él descansó en Dios. Y al ser un hombre que tenía posesiones, pues nos da a entender la Biblia también que era un hombre bien administrado. Y vamos a ver algunos aspectos de él que también nos deja ver la Biblia como un hombre bondadoso. Entonces vamos a seguir. Ruth capítulo 2, versículo 2 dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Vemos, y quiero que observemos, que Noemí, la suegra, ya era grande. Recordemos que ella le dijo, no, pues yo aunque pudiera darte un otro hijo en lo que crece, que es, no, tú ya estarías muy grande también para casarte con él. Vemos aquí que Noemí, la suegra, ya era una mujer adulta. Y Ruth era una joven, más adelante lo dice. Entonces, Noemí quizás ya no podía trabajar. Y estaban en una situación de escasez. ¿Qué hizo Ruth? Ruth inmediatamente tomó el lugar, ¿verdad? Vio a su suegra y dijo, pues mi suegra no puede salir a trabajar, ya está grande, ya es una ancianita, yo voy a sustentarla, yo voy a sostenerla. Y esto es importante de resaltar, porque como jóvenes servidores debemos de ser ejemplares en nuestro trabajo. Debemos de ser ejemplo en nuestra actitud. Vemos cómo es que Noemí no se puso a llorar. Vemos cómo es que Ruth no se puso a llorar. Ella actuó, ella dijo, ¿qué voy a hacer? Entonces, como jóvenes servidores debemos de ser ejemplo. Las mujeres deben de ser mujeres trabajadoras. ¿Cuántas mujeres trabajadoras y servidoras además hay aquí? A ver. Denle un like o denle un grito de júbilo. Bueno, aquí nomás está Citlali. Si tú eres, los hombres también debemos de ser hombres trabajadores, no debemos de ser flojos. Si tú eres un hombre flojo o una mujer floja y quieres servir a Dios, pues no es algo correcto. Dios es un Dios de orden y en el orden de Dios nosotros no debemos de ser flojos, debemos de ser trabajadores. Vean, vamos a Hechos, capítulo 18, por favor. Hechos, capítulo 18. Entonces, pues tanto hombres como mujeres no debemos de ser flojos. Los flojos no entrarán al reino de los cielos. No, eso no dice. ¿O sí? No, ¿verdad? No dice. Hechos 18:1 dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos eran hacer tiendas. Fíjate qué dice, trabajaban, Pablo trabajó, pero no descuidó su servicio. Versículo 4 dice, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea, no porque Pablo trabajó, descuidó su ministerio. Pero el otro punto es que no porque él estaba en el ministerio no iba a trabajar. Las dos cosas son importantes. Y que no están peleadas una con otra. Entonces Pablo tenía un llamado de tiempo completo, pero cuando hubo la necesidad de trabajar, él trabajó. Él no dijo, pues a ver quién me da una ofrenda o algo, ¿no? Él trabajó, él era un hombre trabajador. Claro que también recibía ofrendas, pero él trabajaba, ¿no? Entonces, como servidores debemos de trabajar en lo que sea, o en lo que se pueda, o en lo que Dios te ponga. Ahí adelantito en Hechos 20:31 dice, por tanto, velad, acordándoos
que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, que Pablo era un hombre trabajador. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres trabajadoras. ¿En qué? En lo que haya. En lo que se pueda trabajar. En lo que Dios ponga. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir, pero tú das de lo que estás trabajando. Y ese es el punto aquí, que tenemos que trabajar y que Pablo enseñó y que nosotros tenemos que aprender también. En lo que Dios nos ponga a trabajar. De repente como jóvenes podemos tener una expectativa de trabajo, podemos tener un ideal de trabajo, queremos buscar un trabajo que tenga una buena remuneración. Sin embargo, es donde Dios nos ponga a trabajar. Entonces, muchas veces nosotros vivimos en un mundo irreal. Quieres que te den un puesto de gerente, pero no has ni siquiera escalado nada, ¿no? Entonces, claro, quizás me puedes preguntar, oye Arsenio, ¿y Dios no me puede dar un puesto de gerente? Pues sí, si te lo da, pues amén, ¿no? Si te lo da, está bien. Pero la cuestión es lo que hay en tu corazón, porque tú buscas un puesto de gerente, pero Dios no te quiere dar un puesto de gerente, y tú te aferras, y por ese punto no trabajas. Entonces es importante que nosotros pues tengamos un corazón noble y que no nos aferremos a algo. Si es de Dios, pues qué bueno, pero si no, en lo que sea podemos trabajar. A veces pensamos que hay trabajos que no nos merecen. O sea, hay trabajos que no nos merecen y no es así. Es en lo que Dios nos vaya poniendo. Entonces, miren, Ruth, la moabita, trabajó recogiendo espigas. Este trabajo era un trabajo en el que iban los segadores adelante cosechando y lo que quedaba, las sobras, como las migajas que caen de una mesa, es lo que estas se podría decir que eran como pepenadores, ¿no? Que iban ahí viendo qué es lo que quedaba y de eso se apropiaban ellos. Inclusive dentro de la ley judía había un mandato que decían que nadie, que tenían que dejar cosechar, que tenían que dejar cuando cosecharan algo para los pobres. Y vean cómo Ruth la moabita no dijo, ay no, pero pues yo cómo me voy a rebajar a tanto, ¿verdad? Yo cómo voy a hacer este tipo de trabajo. Y a veces como jóvenes vivimos en esa idea de querer algo grande. Ahora, si Dios te lo da, como te lo repito, está bien. Pero si Dios te dice, ve y recoge espigas, ve detrás de los segadores y recoge lo que sobró y con eso vas a comer. Y tú vas a decir, ay Señor, pero mira, pues que yo estudié una carrera muy, muy, muy picuda, ¿no? O que yo tengo tal, o que, no sé, X cosa. No, tenemos que trabajar en donde Dios, nos ponga. Miren, yo tengo un amigo que es muy inteligente. Él es muy inteligente y es capaz de desarrollar cualquier actividad. Él es muy ágil en su mente, aprende cualquier oficio, pero ahorita no tiene trabajo. Y tengo amigos que no son tan inteligentes y tienen trabajo. ¿Cómo te explicas eso? Seguro que cualquiera de ustedes puede empezar un negocio, pero quizá no es la voluntad de Dios.
quizás no es la voluntad de Dios. Quizás puedan tener la capacidad, pero quizás no es la voluntad de Dios. Entonces, como servidores nosotros necesitamos trabajar en lo que caiga de Dios, en lo que sea la voluntad de Dios, en lo que Dios nos ponga. Entonces, miren, Ruth quizás era de alguna familia acomodada de Moab, pero aquí vino a trabajar en algo que era insignificante, pero la cuestión es que tenía que sobrevivir. Entonces, miren, por eso les decía que muchos de los jóvenes se ponen sus moños respecto a lo que tienen que trabajar, pero porque papi los mantiene, ¿verdad? O porque mamá los mantiene. Y como los mantienen, entonces dicen, pues yo voy a trabajar en X o Y cosa. Pues qué bueno que tengan un papá o una mamá que los mantengan, pero tarde o temprano se van a enfrentar a la realidad de depender de Dios. Si papá y mamá les mantienen, yo tengo 2 hijos y yo los voy a mantener mientras pueda, ¿no? Pero también les voy a enseñar a trabajar. Les voy a enseñar a que ganen con la ayuda de Dios, ¿verdad? A que se ganen el alimento. Muchas veces los padres hacen un mal a sus hijos porque no les enseñan a trabajar. Y si nosotros estamos sirviendo, y si tu papá no te enseñó a trabajar o tu mamá no te enseñó a trabajar, pues Dios nos está enseñando, ¿no? Y tú tienes que tener un corazón dócil para recibir la palabra de Dios. Yo tengo que tener un corazón dócil para recibir la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros pues dependamos de Dios. Ruth no tenía dinero para comer. Inclusive pudo haber dicho, no, pues me voy a ir a trabajar de prostituta y ahí gano algo, ¿no? Pero ella se fue a trabajar en un trabajo en el que no sabía cuánto iba a ganar, pero que aunque sea iba a tener para comer. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Pablo dijo que él había aprendido a contentarse. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren, Pablo estaba enseñado, decía un hermano allá en la sierra de Talpa, Pablo estaba acostumbrado a vivir en aguas y en secas, ¿verdad? Cuando llovía y cuando no llovía, ¿no? En todo tiempo y en todo momento. El servidor tiene que estar acostumbrado, que su felicidad no dependa de lo que tiene o de lo que no tiene, sino de Dios. Entonces, dice versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otra versión dice, el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme de cualquiera que sea mi situación. Dice el 12, ¿sí es otra versión o no? No, es la misma, déjense lo leo en la otra versión. El 12, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Porque él entendía que cuando vivía con casi nada era porque era la voluntad de Dios. Pero no era por flojo, ¿eh? O no era porque no le gustara trabajar, porque esa es otra cosa. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o el estómago vacío, como el que ahorita traigo, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Pablo se acomodaba a la situación que le tocaba vivir. Pero Pablo era un hombre aguerrido, cuando tuvo necesidad él trabajaba, cuando le mandaban ofrenda, pues él se dedicaba más a la obra del Señor. Y entonces Pablo reconocía que cuando le faltaba, pues era por la voluntad de Dios, y cuando le sobraba, pues también era por la voluntad del Señor. Lo importante aquí es que nosotros podamos ser testimonio en nuestro trabajo y en nuestra administración, en las finanzas. No debemos de estar centrados en eso. Sin embargo, tenemos que ser buenos trabajadores.
Tenemos que ser buenos trabajadores y tenemos que ser buenos administradores. Lo poco o lo mucho que Dios nos dé. Vamos a regresar en el libro de Ruth. Ruth 2, versículo 3. Fue pues y llegando espigó en un campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte era de Boz, el cual era familia de Elimelech. Ella llegando, dice, fue pues y llegando se puso a cotorrear. Fue pues y llegando pues se puso a contarles a todos lo que les había pasado allá en Moab. No, llegó y a lo que llegaste, mijo, a trabajar. O sea, llegando y haciendo polvo, dicen por allí, ¿verdad? Vemos esta mujer que esta mujer era una mujer trabajadora, era una mujer centrada. Dice versículo 4, y aquí Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Bueno, aquí vemos el saludo de Boz, y es un saludo espiritual, ¿verdad? Jehová sea con vosotros, les dice a sus trabajadores. Y ellos le respondieron, Jehová te bendiga Boz, ¿cómo estás? Vemos que era un hombre de Dios, era un hombre que, pues sí, ya tenía sus años, pero era un hombre de Dios, porque era bien administrado, porque cuidaba a sus trabajadores, ¿verdad? A sus trabajadoras, y hasta a los que no eran trabajadores, ¿verdad? Como vamos a ver ahorita con esta Ruth. Entonces, hay una carencia, y esto va más hacia los hombres, jóvenes hombres están ahí. Hay una carencia de hombres bien administrados. Hay una carencia. Y parte de la carencia es que nuestra cultura no es ser administrado. Parte de nuestra carencia es que nadie nos enseñó. Por ejemplo, a mí mi papá me enseñó a trabajar, pero poco me enseñó a ser administrado. Entonces, pero nosotros estamos estudiando la Biblia y la Biblia nos puede enseñar a ser buenos administradores. Entonces, los jóvenes varones o inclusive las mujeres, cuando ganan, ¿qué es lo que hacen? Aquí está Citlali. A ver, Citlali, cuando tú ganaste la primera quincena, ¿qué hiciste? No sé si creerte, Citlali. Citlali dice que separó sus diezmos y lo demás se lo dice a tu mamá, ¿todo? Híjole, bueno, Citlali es una buena hija, ¿verdad? Pero generalmente, ¿qué hacen todos? A ver, ahí pónganle en sus comentarios qué es lo que hicieron cuando ganaron la primera quincena. Y la mayoría, pues compramos ropa, compramos zapatos, compramos lo que nunca habíamos tenido, ¿no? A lo mejor quizás. Pero poco o muy poco de plano es la administración que nosotros podamos ejercer, la buena administración que podamos ejercer sobre lo que ganamos. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 3, fíjate qué dice aquí. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. El Salmo 37 dice, joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sin embargo, ahí Proverbios 10, versículo 3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Sin embargo, la justicia va muy ligada a la sabiduría, a la rectitud, a lo que es correcto. Porque el versículo 4 dice, Proverbios 10, 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los negligentes enriquece. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces, una persona justa no va a padecer hambre, pero una persona justa, diligente. Una persona justa, negligente, pues como que no concuerda, ¿no? Dice el versículo 5, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Entonces, nosotros, ¿por qué los cristianos tenemos falta de algo?
Porque nos falta sabiduría. Porque nos falta sabiduría. A lo mejor dices, yo soy bien trabajador, yo soy bien trabajadora, pero te falta sabiduría para administrar. Entonces, a lo mejor eres ejemplo en tu trabajo de que trabajas bien, pero no eres ejemplo en la administración. Y necesitamos ser ejemplo en las dos cosas. Tanto administrarnos como en el trabajo. ¿Por qué? Porque no siempre habrá. Hay tiempos en los que faltará. Hay tiempos en los que, sin lugar a dudas, van a venir las pruebas, las luchas. Quizás vamos a quedarnos sin trabajo en alguna ocasión. Tú no sabes si dentro de 2 meses ya no vas a tener trabajo. Pero si tú eres una persona justa, una persona sabia, una persona diligente, entonces vas a administrarte correctamente. ¿Recuerdan ustedes las vacas flacas y las vacas gordas? Ahí en el Génesis. Vamos a leerlo, Génesis capítulo 41, por favor. Dice Génesis 41, 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas 7 años son, y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas 7 años son, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y dice, el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto a los 7 años, en los 7 años de la abundancia. Fíjense cómo José ya está aplicando algo de buena administración de los recursos. Y esto, jóvenes, es algo que ustedes y nosotros tenemos que saber. Tenemos que administrar bien los recursos, porque tenemos que ser testimonio en esta área de nuestra vida. Versículo 35. Y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para que dice, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Qué huele? Entonces, José era una persona bien administrada, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? José era una persona bien administrada y era un varón. Entonces ustedes y nosotros tenemos que ser bien administrados, los varones. Las mujeres también. Cuando reciben las arras, dicen, te entrego estas arras, como un símbolo de provisión, y me comprometo a trabajar y esforzarme, ¿verdad?, para sustentar el hogar. Y la mujer dice, recibo estas arras y prometo gastármelo todo, ¿verdad? No dice eso, ¿no? Prometo administrarlos correctamente. Pero vean cómo desde el matrimonio es el hombre el que da. Y como hombres jóvenes, tenemos que tener eso en nuestra mente. Porque quizás quieres tener novia y ni trabajo tienes. O sea, no es un buen testimonio el que estás dando. No es un buen testimonio.
Y si ya tienes novia, pues ve pensando en qué vas a trabajar y en qué la vas a mantener. Y cuando te cases, la mujer no debe de llevar la carga económica, varón, joven. Cuando tú te cases, la mujer no debe de llevar la carga económica. Una mujer que lleva la carga económica es una mujer que está llevando una carga que no le pertenece al varón. Y por lo tanto se enferma, por lo tanto sufre. Entonces es importante que ustedes como jóvenes entren al orden de Dios. Pero una mujer que tiene un esposo que le da para sus necesidades, pues es una mujer bendecida, ¿no? Es una mujer alegre y cuando llegas a casa te recibe con una buena comida, te atiende bien. Entonces es importante que ustedes sean muchachos, jóvenes, hombres bien administrados y que sean buen testimonio en esta área. ¿Por qué? Porque ustedes son, o nosotros somos el ejemplo a otros jóvenes. Y cuando te vean, que digan, yo quiero ser como aquel chavo. ¿Por qué? Pues es bien trabajador. Es bien trabajador. No tiene carro, porque eso, o sea, no significa que tengas posesiones, pero sí significa que eres bien administrado. No significa porque también el error de las mujeres muchas veces es fijarse en alguien que tiene. Y no eso, el que tenga puede ser alguna herencia o puede ser algo pero fue algo que a lo mejor él no le costó y que no sabe administrar. Aunque la mujer puede decir, no se preocupen, yo le ayudo a administrar, ¿ah? Bueno, entonces vemos cómo José era bien administrado, pero no, nadie nace siendo bien administrado. Nadie nace siendo bien administrado. Es algo que vamos aprendiendo, porque aún en José se ve la gracia de Dios en su vida. O sea, nadie nace sí, súper administrado, no. Dios nos va enseñando. Entonces, es muy normal que nosotros como jóvenes, o que un joven se endeude, que un joven por mala administración se endeuda. Y ahí ya no estamos aplicando los principios bíblicos. Te puedes endeudar por muchas cosas, ¿no? Por avaricioso, o por falta de administración, o por falta de calcular bien. Por muchas cosas te puedes endeudar, pero Dios no quiere que nosotros nos endeudemos. Entonces, como servidores, tenemos que tener una economía saludable. Tenemos que ser ejemplos en nuestros trabajos, tenemos que ser bien administrados. Nosotros ignoramos el futuro, ¿verdad? Pero Dios no, Dios conoce todo el futuro. Y por lo mismo nosotros tenemos que actuar de forma correcta en esta área. Dios le reveló a José los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Y esto hizo que él actuara correctamente. Recuerdo el caso de Elías, también en un periodo de sequía y de hambre. Elías fue mantenido por una viuda, la viuda de Sarepta. Dice la Biblia que esta mujer la sustentó. Fue Dios, ¿no? A través de ella, prácticamente, porque Dios es el que multiplicaba el alimento. Hay muchas formas como Dios nos va a sustentar, a suplir, pero nosotros, en el caso de Elías, pues era un profeta, él no tenía un trabajo como tal. Pero nosotros que sí tenemos un trabajo, tenemos que ser bien administrados. Entonces, es importante que nosotros crezcamos en esta área, que nosotros aprendamos realmente a depender de Dios y a pedirle sabiduría a Dios. Dice la Biblia ahí en Génesis 41:37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como en quien está el Espíritu de Dios? Vean. Miren, el Espíritu de Dios hace sabio al sencillo. Y también nos puede dar sabiduría para administrarnos correctamente. También nos puede dar sabiduría para administrarnos. Entonces,
Versículo 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿A dónde Dios llevó a José? Pero José no lo estaba buscando. Esto es algo importante, o sea, es lo que pasó con Ruth. Vamos a regresar ahorita a la historia. Ruth no estaba buscando lo que vino después. Ella fue y trabajó en lo que había. En lo que había trabajó. Y José no estaba buscando ser el segundo después de Faraón. Él trabajaba en lo que había, en lo que Dios le iba abriendo puertas. No estaba aferrado a algo. Cuando tú te aferras a algo es cuando generalmente se cometen más equivocaciones. Cuando tú te aferras a algo, cuando no dejas que Dios te dé esto. ¿Qué hubiera pasado si Dios nos hubiera revelado hace 3 años que venía esta pandemia? ¿Cómo te hubieras preparado? Entonces, José se le revela una hambruna y él actúa. Pero nosotros, como no sabemos si va a venir o no va a venir, siempre tenemos que ser prudentes. Siempre tenemos que ser prudentes y siempre tenemos que ser sabios y bien administrados. La Biblia habla en Proverbios capítulo 6, versículo 6 y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Las hormigas acumulan durante la siega, durante el verano, lo que van a comer cuando no haya que comer. Eso es algo bueno. Ahora, ¿recuerdan ustedes aquella enseñanza que dio Jesús sobre aquel hombre rico que tenía muchas posesiones? Bueno, ese es un extremo. Bueno, no es que sea un extremo, más bien la intención del corazón no era correcta. Porque él no puso a Dios en primer lugar, él puso a Dios en segundo o tercer lugar. Pero no significa que, porque ese hombre se ve que era bien administrado y se ve que tenía graneros y decía voy a hacer graneros más grandes, pero su tesoro estaba en la tierra. Por eso nosotros cuando servimos a Dios, no es que estemos buscando ser ricos, sino simplemente ser buenos trabajadores y simplemente ser buenos administradores de lo que Dios nos dé. Si nos da poco, nos va a dar poco, si nos da mucho, pues mucho, de lo que Dios nos dé. No codiciar, ¿verdad? No codiciemos, porque en la misma ley está, no codiciemos la casa de su prójimo, no codiciemos el asno del prójimo, no codiciemos nada del prójimo, ni los que trabajan con él. O sea, eso es algo que nuestro corazón tiene que estar bien firme. Pero eso no implica que seamos malos trabajadores o que seamos negligentes. O que así como ganemos, quizás no vamos a una cantina como van los demás, o no vamos con los demás chavos que se compran drogas y en eso gastan, pero pues sí gastamos en cosas que no aprovechan. A veces hay jóvenes que no tienen dinero, no tienen un trabajo y compran ropa de marca por querer mantener un estatus. Eso es vivir en la mentira. Si Dios te da, fíjense, si Dios te da para comprar ropa de Coppel, pues compra ropa de Coppel. Y si no, pues vete al tianguis y ahí compra ropa en el tianguis. No es malo, porque es lo que Dios te está dando. Y es con lo que tú puedes decir, Señor, gracias por este zapato que tengo, por este pantalón que tengo, esta camisa que tengo. Y tienes una economía sana. Pero si tú como joven Dios te ha dado para que compres ropa de segunda, pero quieres comprar pura ropa de marca, pura sudadera de marca, puros zapatos de marca, pues no, estás viviendo en un error administrativo. Estás viviendo en una apariencia, porque estás aparentando algo que no eres. Ahora, si no traes buenos zapatos, bueno, al menos trae los limpios, ¿no? Porque lo otro ya es malo también. O sea, a lo mejor no traes zapatos de marca, pero pues trae los limpios y sé un hombre limpio o una mujer limpia.
¿Cuántos dicen amén? Como que no les va a gustar eso, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque el joven quiere vivir en un mundo irreal. Pues quiere traer el iPhone 12, ¿verdad? Y a lo mejor tiene deudas que pagar, o a lo mejor no tiene trabajo, o a lo mejor no sé, pero quiere eso. Entonces, como servidores tenemos que ser ejemplos, ejemplares. Proverbios 6, 8, 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pero no es que Dios no nos dé, sino que no salimos por ello. Y el consejo, jóvenes, es que no se endeuden, no compren algo que no van a poder pagar, y pídanle mucha sabiduría a Dios, sobre todo los varones, porque los varones nos toca sostener a nuestra familia. Las mujeres también tienen que pedir sabiduría, obviamente, ¿no? Para administrar, con lo que se quedan, con lo que el varón les da. Los varones son mal administrados y muchas veces son mala onda con las con las esposas, ¿no? La mujer tiene tantas necesidades, o sea, uno de hombre te bañas y si no encuentras desodorante, pues un limón y órale, ¿verdad? Pero la mujer, no, la mujer tiene muchos gastos, así que piénsensela bien. No, al contrario, pues es que Dios es fiel, Dios provee. Lo importante es que tú crezcas en la sabiduría de Dios. Porque quieres ver a tu esposa, ¿no? Bonita, pues eso cuesta. Comprarle un buen vestido cuesta. Pero la cosa es que cuando el hombre aprende a depender de Dios, pues Dios es el que te da. O sea, tú trabajas normal y Dios te da para el sustento de la casa y aún para alguna cosa más, ¿no? Algún buen restaurante o algo. La cuestión es que tú la quieres llevar a un buen restaurante y no tienes ni para los frijoles. Ese es como el desequilibrio en el cual nosotros tenemos que crecer. ¿Por qué les enseño esto? Pues para que ya se casen. No. Son principios que tenemos que aprender desde ya. Les platicaba la otra vez que uno de los servidores ya se compró una casa. Bueno, se compró un terreno y paró una casa. Bueno, de los que yo sé, quizás hay varios, ¿no? Y gloria a Dios por eso. Qué bueno. Y yo le preguntaba, oye, ¿y te endeudaste? No. Bueno, pagué todo, ¿no? Ya hasta la estoy rentando. Digo, pues qué padre. Me da mucho gusto. Pero son personas que están creciendo, que están madurando. Entonces, todos como servidores tenemos que llegar a eso, no a tener una casa, o no quiero que eso se vea así, pero sí tenemos que llegar a ser buen ejemplo en nuestro trabajo y buen ejemplo en la administración. Lo demás son añadiduras. Lo demás es una añadidura que si Dios quiere nos lo puede dar, si Dios no quiere no, pero Él ha prometido ser fiel con nosotros. Vamos a regresar al libro de Ruth y les dije que pues hay mucho que estudiar al respecto. Ruth 2:5. Dice Daniela Noemí, me compré unos tenis. Pues sí, claro. Los tenis que siempre querías, ¿verdad, Dani? Rubí, le di a mi una parte a mi mamá, sí, una quinta parte a mi mamá, ¿verdad? Le di el diezmo al Señor y otro diezmo a mi mamá y el 80% me lo quedé. Ir al cine, dice Chapi, ahorrar,
No especificaste Rubí, ¿eh? ¿Cuánto le dice tu mamá? Bueno, está bien. Ruth capítulo 2, versículo 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores. Fíjense qué dijo. ¿De quién es esta joven? Pues claro, trabajadora la muchacha. Ahí se veía que estaba trabajando y aparte, quizás también era una muchacha guapa, ¿no? Entonces, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, esta joven es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Ay, no, es que me da pena pedir trabajo. Ay, por favor, si te da pena pedir trabajo es porque tu papá y tu mamá te mantienen. El día que no tengas nada, el día que sea Dios quien te sustente, entonces vas a decir, no, pues, pido trabajo de lo que sea porque tengo hambre, quiero comer. Vemos a esta muchacha bien centrada, no era una muchacha así payasona, pues, como se dice. O un muchacho payasón, así de, ay, no, ay, que sabe qué, que no sé cuánto. No, es que muchas veces el medio donde nos criamos nos hace muy endebles. No nos hacen personas que salgamos, que luchemos y que trabajemos. Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Fíjense, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. ¿Qué les parece? Pues claro, al final se casa con vos. Pues ¿dónde hay mujeres así? ¿Dónde hay hombres así? ¿Cuántos dicen amén? Ah, ¿verdad? Amén, aquí hay una. Dice Citlali. Aquí hay uno, un varón de Dios. Que así hablen de nosotros, ¿no? Ay, no, mira, es bien trabajadora. Esa muchacha es bien trabajadora. Esa muchacha, pues, centradísima. Ese muchacho, bien trabajador. No, la que se case con él. O la que se case con aquella. Son testimonio. Y así es como Dios quiere que nosotros seamos. Si nosotros servimos aquí en la iglesia, pero no somos ejemplo en casa, no somos ejemplo en nuestro trabajo, entonces no está bien. No está bien. Dice, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Qué ejemplo hermoso de mujer virtuosa y de una joven trabajadora. ¿No lo creen? Y ahí siguen leyendo la historia, la verdad está muy padre. Recordemos que Ruth fue la que dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y no se apartó de Noemí, ella se convirtió. Entonces, ¿estarás bien convertido, servidor? Más o menos ahí. Dios quiere que nosotros crezcamos y que demos testimonio. ¿Oramos?